Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Génesis. Génesis quiere decir principio. Apocalipsis quiere decir fin. ¿Sí? Vamos a detenernos un poquito ahí. Ustedes saben que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. ¿Cuál es el primer libro? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el primer versículo? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el versículo del medio? Salmo 118, verso 8. ¿Se lo corrieron? La Biblia tiene 31.102 versículos. Eso tiene la Biblia. Entonces, tarea para la próxima clase: aprenderse los libros de la Biblia de memoria, hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo es hacia adelante? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Apocalipsis. Y luego Apocalipsis, Judas, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. La idea es que usted conozca lo que cree y lo que usted predica. Y si no saben dónde está el libro, pues graves. Entonces, está fácil la tarea, ¿verdad? Los libros de la Biblia, hacia adelante y hacia atrás. Hay un directorio, ahí hay un índice en la Biblia donde están los libros. Entonces haces el ejercicio. Vamos entonces con el siguiente clip. Dios. Hay una particularidad en el estudio de la Biblia y en todas las doctrinas, en el sentido de que el punto de partida es Dios. Sin Dios no hay fe, sin Dios no hay esperanza, sin Dios no habría responsabilidades, sin Dios no habría existencia. O sea, Dios es el punto de partida. Todo libro que usted compra siempre trae un prólogo, ¿cierto? Que dice quién, cuántos años tiene, qué estudió, dónde hizo su especialidad. La Biblia no comienza así. La Biblia simplemente comienza con Dios. No hay ninguna explicación. Y eso tiene un sentido muy importante. Y es que Dios no hay manera de explicar. El que diga que puede explicar a Dios, hace rato está equivocado. A Dios no se explica, a Dios se cree. ¿Ya? Usted puede explicar todo lo que tiene principio y todo lo que tiene fin. Yo puedo explicar su vida, la de este edificio, la de Bogotá y la del mundo en el campo material, porque tuvo un principio y tiene un fin. ¿Cómo sería eso? Yo puedo explicar que Ana Mercedes Martínez es hija de un señor llamado Néstor Martínez y Ana, se me olvidó el apellido. Coloquémosle de Martínez porque cuando las mujeres se casan pierden hasta el apellido. Sí lo perdían porque ya la nueva ley ya no. Perdían hasta el apellido. Y entonces digo que un día don Néstor y doña Ana tuvieron una charla y resultó embarazada la señora Ana y nació una hermosa muchacha que le pusieron por nombre Mercedes. Ella comenzó a crecer, fue a la escuela y hizo sus estudios y un día me la encontré en un rinconcito, en una capillita de 3x3, 3 metros, era el saloncito, 3x3, ahí en un rinconcito estaba ella, tenía una chaquetica
beige con bordecitos cafés. ¿Sí? El que iba conmigo, yo le dije, ¿estás viendo esa muchacha de esa esquina? Me dijo, sí, y con esa me voy a casar. Porque desde que la vi, me noqueó. Yo seguí ahí gastando tiempo 5 años, y a los 5 años la llamé a la chambrana y le dije, Mercedes, yo quiero decirle algo. Me dijo, ¿qué? Le dije, si usted quiere y me quiere, nos casamos. Me dijo, nos casamos. Y al mes nos casamos. Pero hacía tiempo que yo estaba poniéndole cuidado. Cómo se comportaba en la iglesia, a qué olía cuando pasaba por un lado mío, a ver si olía a manteca vegetal o a cebollita o alguna cosita así. Le ponía cuidado cómo se comportaba ante los demás varones de la iglesia, cómo era su actitud, todo. Y cuando vi que llenaba mis expectativas, le disparé y me dijo que sí, y no me falló. Aquí estamos. Entonces un día ella toma la decisión, se casa conmigo. Tenemos 4 hijos, un quinto que perdimos en un viaje en un jeep un día, y ya estamos viejos. En estos días se muere, le entierro y se acabó. Claro, es que ella tiene principio y tiene fin. Estamos hablando que yo puedo explicar eso, ¿ya? Pero yo no puedo explicar a Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios no tiene principio ni tiene fin. El hombre es eterno a partir de un principio. Dios es eterno desde antes de los principios y después de todo. Esa es la diferencia que hay entre Dios y el hombre. Cuando se habla de Dios, hay que tener en cuenta que hay algunas figuras en la Biblia que se dan no porque Dios sea así, sino porque nosotros somos así. Me hago entender. Cuando ustedes leen en la Biblia que los ojos de Dios, que las manos de Dios, que las espaldas de Dios, no es que Dios tenga espalda, no es que Dios tenga ojos, no. Dios es un ser incorpóreo. Los antropomorfismos que aparecen en la Biblia se dan por una razón, por el hombre, porque como ese es el lenguaje que el hombre conoce. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3? Nicodemo, si hablándote las cosas terrenales no las entiendes, ¿cómo fuera que le hablara las cosas ¿qué? Celestiales? Eso es lo que Jesús le dice. Jesús le está hablando en un lenguaje netamente del mundo. A los discípulos un día le dijo, tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no están en condiciones todavía, mío. Ustedes son primíparos, ustedes no saben todavía nada de esto. Porque el mayor conocimiento que el hombre tiene de Dios es más pequeño que la arena más pequeña en las inmensas playas del mar. Es decir, Dios es un ser tan grande que le da garantía al cristiano de no fatigarse en la medida que busque por conocerle cada día más. Los cristianos se fatigan es porque tienen un Dios acorde a la imagen de la tradición. Entonces eso genera cansancio, fatiga. Pero en la medida que el cristiano profundiza en el conocimiento de Dios, se mete en el inmenso océano de Dios, ese creyente no se fatigará, porque todos los días encontrará algo nuevo, algo trascendental, algo sobrenatural, algo que a usted incluso ni se le ocurrió que pasaría o que llegaría a existir. Por eso hablar de Dios es hablar de lo más grande. Y por eso la Biblia comienza con Dios. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Así comienza la Biblia. O en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No explica, no tiene razón. Ya dijimos razones por las cuales no hay razón. Curioso el juego, ¿no? Ya dijimos razones por las cuales no hay razón para que alguien se atreva a explicar a Dios. Entonces a Dios hay que predicarlo,
A Dios hay que creerlo. Si alguien quiere saber de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si alguien quiere excusarse, eres inexcusable cualquier hombre que sea. Romanos 1. ¿De acuerdo? Porque el eterno poder de Dios y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, cuando llegamos allá, vamos a estar cuando llegamos a ese conocimiento de alguna manera comprender la infinidad, la grandeza, el señorío de Dios, usted será un cristiano que difícilmente se moverá de su fe. Amén. Recuerde que Dios es espíritu, ¿cierto? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la San Juan capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana: Dios es espíritu. Eso le dice a usted por qué ahora les hacía mención acerca de los antropomorfismos que Dios utiliza para que nosotros le conozcamos o alcancemos a medir de alguna manera la dimensión de lo que Él hace para que el hombre le conozca. ¿Ya? Y Dios es un ser inexplicable. Usted se pone a mirar la experiencia de Elías. Elías tuvo una experiencia cuando iba huyendo de Jezabel, ¿recuerda? Salió a la puerta de la cueva y ¿qué fue lo que pasó? Terremoto. ¿Y ahí qué? Se rompían los montes. Ahí no estaba Dios. Un vendaval enorme y ahí no estaba Dios. Un silbo apacible y ahí estaba Dios. Lo más tremendo de todo es que ambas cosas las hace Él. Pero ¿por qué no estar en los otros y sí estar en aquel? Bueno, yo le dejaría esa tareita a cualquiera para que le investigue y llegará a una conclusión: Dios es inexplicable. No pretende explicar a Dios, que Dios no tiene explicación. A Dios hay que creer. No, pero ¿cómo va a creer algo? Bueno, usted puede cuestionar, decir, criticar, lo que quiera, pero la gran verdad es que el único perjudicado es usted. Dios no se perjudica porque Él sigue siendo Dios, con usted o sin usted. Él es espíritu. Él es espíritu. Los espíritus no tienen carne, ni hueso, ni sangre, son incorpóreos. Entonces Dios utiliza esas figuras que nosotros conocemos para buscar la forma de que nos acerquemos a Él en nuestra condición. O sea, eso lo que le refleja a uno es la grandeza de la misericordia de Dios. Dios no tiene necesidad de que nosotros lo conozcamos. Dios no tiene necesidad de nosotros en lo mínimo nada. Dios no tiene necesidad de nada. De usted y yo Él no necesita nada. Uno escucha a los predicadores: Dios necesita, Dios necesita. Dios no necesita. El que necesita es usted. Yo soy el que necesita. Dios puede acabar con todos los bichos humanos y hacerse una nueva generación y no le queda grande. Él es Dios. Claro. Le cambió el corazón a 120,000 ninivitas en una noche. Se lo cambió. No puede cambiar todo en un instante. Abrió las llaves del abismo y de arriba y bañó a toda la gente y los puso a tragar agua. Perecieron. ¿Y qué? Mueve el piso y la gente, por no aceptar la realidad, Dios dice en la naturaleza. Porque es que enfrentar a Dios como tal no es cosa fácil.
Pablo decía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vamos a tener en cuenta que Dios es sobre todo. Sin Dios no hay nada. Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y sin él. Entonces, ¿cómo es posible que surja en el pensamiento el concepto Dios? Bueno, según dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 2 en adelante, ustedes se encuentran, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho. No hay otra manera de acercarse el hombre a Dios si no es por la fe. Esa fe requiere conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? A través de la Escritura, a través de la creación, a través de las vivencias. Y grandes filósofos decían que una manera de conocer a Dios era a través de los efectos, porque no hay efectos sin causa. Para que el mundo esté, alguien tuvo que haberlo causado. Usted puede irse en filosofía a estudiar quién lo causó y entonces dice unos átomos. ¿Y quién causó esos átomos? No, pues que unas micro no sé qué. ¿Y quién provocó eso? No, pues, y ellos se van hasta que se pierden en él. Cuando ellos se pierdan allá, es donde apenas comienza aquello que nosotros adoramos, que se llama Dios. Amén. Cuando llegamos a conocer a Dios, no en su plenitud, porque no hay hombre aquí en la tierra que pueda ver a Dios y viva. Eso es lo que dice, ¿cierto? Aquí Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Privilegio, maravilloso. Pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Entonces Génesis comienza con Dios. Génesis quiere decir principios. Ahí usted encuentra el principio de la vida, el principio de los astros, el principio de todo. Quise detenerme en este campo Dios porque, para su información, Génesis escribió aproximadamente 2500 años después del Génesis. ¿Sí? Eso está como raro, ¿no? Génesis se escribió aproximadamente 2500 años después del Génesis. Génesis quiere decir principio. Es decir, Génesis se escribió 2500 años después de Adán. ¿Ya? Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, cuando ustedes leen Apocalipsis capítulo 4, ustedes encuentran que Dios le dice a Juan, ven y te mostraré las cosas que eran, que son y que serán. Dios le mostró a Juan el pasado de todos los imperios. Dios le mostró a Moisés toda la historia atrás, por revelación, como le mostró a Juan lo que sucedería 2000 o 3000 o 5000 años, no sabemos cuántos, después de Cristo. Como para Dios no cuenta el tiempo, Dios todo lo resume en un eterno presente. Así que para Dios no es problema colocar a Juan aquí, devolverle la cinta magnetofónica para que él alcance a tener la revelación de lo que pasó y cómo fue. Como tampoco le es imposible pararlo aquí y con el telescopio del futuro comenzar a mostrarle cada acontecimiento que vendrá. Por eso es que el capítulo 3 verso 16
que fue el primero que cité, dice: toda escritura es divinamente inspirada por Dios. Las escrituras no es el resultado de un concepto, es la revelación de Dios. Dios usó a los hombres. Dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Así que un día Moisés se sienta y Dios comienza a hablarle. Venga, Moisés, yo te voy a contar cómo es la historia del principio. Y Moisés comienza a escribir lo que Dios le revela. Y Moisés tuvo no solamente revelación del ayer, también del futuro. Él le habló al pueblo y le dijo: Dios levantará un profeta mayor. Les hablaba de Jesús. Moisés vio a Jesús en el futuro según la revelación que Dios le dio. Eso le dice a usted el privilegio que tiene el creyente de estar involucrado en este camino donde hay un ser que sabe todo, que conoce todo, que no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Dice: aun cuando fui engendrado, ya tú lo sabías. Eso para mí es demasiadamente grande y maravilloso. Puedo abandonarme en sus manos, nada lo coge de sorpresa. Él sabe mi inmediato futuro. Él sabe todo. Y todo lo que usted ha vivido y todo lo que yo he vivido, lo que le ha ocurrido a usted queriendo o sin querer, ya Dios lo sabía. Por eso proveyó una medicina para que usted y yo no nos fuéramos a perder. Hablar de Dios en el pasaje que estamos citando de Génesis 1 es hablar de un plural que es Elohim. Elohim es un plural que se ha prestado para algunas interpretaciones erróneas. Los trinitarios, como los señores de la Iglesia Universal, los trinitarios piensan que ese término se refiere a la Trinidad. Elohim, un plural, que pueden ser 2, 3, y ellos lo llevan a 3. Los de la Iglesia Universal lo llevan a 7,000 millones hoy. Y los panteístas lo llevan al ladrillo, a la piedra, a lo que sea. Porque han confundido el plural y el tiempo en el cual se da. Resulta que si el Génesis se escribió 2500 años después del Génesis, o de Adán, mejor, o de Adán, porque la palabra principio no cabe ahí, después de Adán, téngase en cuenta que 2500 años después ya habían civilizaciones. Cuando usted lee en el capítulo 4 y 5 del Génesis, encuentran que el pueblo se extravía, y solo cuando Adán engendra a Set y nace Set, dice la Biblia, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocaron a Jehová Adán, Abel y Caín. Pero una vez muere Abel, el mundo se corrompe, se borra la imagen de Dios, Dios desaparece del escenario humano. Solo cuando aparece Set, los hombres vuelven a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Los habitantes del mundo se extraviaron y cada uno se hizo sus dioses. ¿Ya? Entonces hubo quienes adoraron el sol, la luna, las estrellas, hicieron cualquier cantidad. Para el año 2500 ya estaban los griegos, ya estaban los egipcios. Usted sabe que los egipcios son politeístas, cada tribu tenía una deidad.
Usted sabe que entre los griegos había más de 30,000 dioses. Entonces el término Elohim está enfocado a diversidad de dioses o varios dioses. También está dirigido a ejércitos y también está enfocado hacia el orden militar en cuanto a generales. Pero cuando Moisés hace y escribe bajo la figura Elohim, él lo que está haciendo ver es que en tanto que muchos tenían muchos para resolver los diferentes problemas de su existencia, él tenía un solo Dios que resolvía todos los problemas. Y por eso es que aparece el término "y dijo Dios, hagamos", porque era el pensamiento que circulaba en las culturas. Pero luego él dice "y Dios hizo". Esa es la diferencia. Por eso cuando a mí me preguntan sobre el plural de Dios, los plurales de Dios, yo tengo que mirarlo en el tiempo, la circunstancia que rodeó todo lo que aparece ahí. Ahora, el doctor Scoville hace un aporte muy importantísimo en su nota marginal. Él dice: el término Elohim es un plural, dice él, que en ninguna manera, dice él, el término Elohim es un plural. No, espérese que le estoy alimentando aquí el pensamiento porque se me fue. Elohim es un plural. Ay, se me escapa el término. Voy a leerlo para no cometer la locura, para no decir mentiras. Mire lo que él dice. Elohim, la forma castellana, es Dios. El primero de los hombres es de la deidad. El primero de los nombres es de la deidad. Eso es un sustantivo plural en su forma, pero es un singular en su contenido. O sea, es una forma plural de expresarla para manifestar. Es un plural para manifestar sus atributos. Es un singular para conocer el causante o el actor de esos atributos. Cuando llega al campo de Dios, ¿ya? Cuando se llega al campo de Dios, porque estamos diciendo que cuando se habla en el campo de dioses, pues sí, y se da la razón, habían muchos dioses. Todos los pueblos tenían diferentes dioses. Pero cuando se habla de Dios, es un singular a través del cual se puede conocer todos los atributos de Dios. Eso le resuelve a usted el pensamiento: hagamos, descendamos, confundamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Porque esos plurales tenían una filosofía clara, y era que en el medio en que se dio el escrito ya abundaba toda esa cantidad de pensamientos, y el hombre de Dios lo que hace es ajustarlo para mostrarle al ser humano que en tanto que todos aquellos necesitaban de todo eso, él necesitaba uno que le suplía todo. En las guerras de Israel ustedes los encuentran. Vamos a pelear en el valle y les ganamos, porque es que el Dios de ellos es Dios de la montaña, y se fueron al valle y también perdieron, porque ellos tenían el Dios del monte y el Dios del valle, el Dios de la abundancia, el Dios de la escasez, el Dios de la paz, el Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios del odio. Cuando Pablo llega a Atenas y encuentra ese santuario, dice que había dioses por toda parte y de diferentes nombres. Y los griegos dijeron: hombre, pues ya los tenemos todos. Todos los dioses los tenemos. Pero sin embargo puede aparecer otro. Coloquemos aquí un cuadrito al Dios no conocido. Y
Tenían tantos que aunque lo tenemos, pero no dudamos, es posible que aparezca otro, porque esa era la mentalidad de ellos. Y en razón a eso fue que surgieron los plurales que aparecen en la Biblia y que Moisés busca orientar a los lectores del tiempo de él y hoy, en el sentido de que bajo ninguna circunstancia quería decir varios dioses, sino un Dios que suple todo. Cuando estudiamos los nombres de Dios, entonces ahí encontramos Jehová salva, Jehová Nisi, y cada uno tenía una función, cada uno, porque eran circunstanciales. Me voy a la guerra, la gano, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Estoy enfermo, Dios me sana, Jehová ¿qué? Rab. Cualquier actividad que hiciera, como ellos no podían invocar el nombre de Dios, porque estaba escrito en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, por celo a eso, ellos estuvieron 1500 años buscando sinónimos, términos diferentes al nombre del impronunciable para no ir a pecar contra su Dios. Entonces por eso aparecen todas esas. ¿Ya? ¿Quedamos ahí? ¿Claros o no? ¿O quedamos o quieren preguntar? ¿Sí? Dios la bendiga, bienvenida. Entonces, no entendí la palabra de cuando nació el hijo de Dios, fue que se partió en dos, A ver, Adán y Eva son los primeros en el huerto. Ellos engendran un hijo, capítulo 4, verso 1 del Génesis. Engendró a Adán un hijo y le puso por nombre Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso quiere decir Caín, la voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego conoció a Adán a su mujer Eva y dio a luz otro hijo que se llamó Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Bueno, ustedes siguen leyendo y encuentran todo el proceso de la ofrenda. Luego un día Caín, a causa de la ofrenda que presenta Abel, se siente incómodo porque la de Abel es acepta y la de él no. No porque la ofrenda de Caín fuera mala, sino porque no ofrendó como debía de ofrendar. La ofrenda de Caín fue una ofrenda fragante, atractiva, era del fruto de la tierra. Imagínense una canasta llena de manzanas, de rosas, de jazmín, yo qué sé. Es una cosa supremamente maravillosa, pero no era lo que Dios demandaba. Abel ofreció la ofrenda que Dios demandaba, y en eso fue que radicó la diferencia. Eso generó un malestar en Caín, y entonces se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Ya? Le trae consecuencias a Caín nefastas, errante por toda la tierra, no hasta hoy, sino hasta el diluvio. Eso del judío errante que dicen que es Caín no es cierto. Toda la descendencia de Caín murió en el diluvio. Solo se salvó Noé, Can y Jafet, las tres mujeres de sus hijos y su mujer. Solo esa familia. Los judíos, el que llaman que el judío errante, eso todo desapareció con el diluvio. Luego Adán vuelve y conoce a su mujer Eva, la cual da a luz un hijo y le puso por nombre Set. Set, el tercero. Set. Y dijo: porque este me sustituirá a Abel, al que mató Caín. Y entonces, a partir de ese momento, dice, los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová. Un lazo de tiempo donde los hombres, en la familia descendencia de Adán, se borró el nombre de Dios. Solo cuando aparece Set, vuelven los hombres a invocar el nombre de Jehová. Eso era lo que quería saber. Bueno. No. El capítulo 5 de Génesis, léanlo, que le resuelve otra pregunta. Porque la gente pregunta: si Adán y Eva engendraron dos hijos, Caín y Abel, ¿de dónde salió la mujer para Caín?
La respuesta está en Génesis 5. Después que engendró a Set, dice, engendró hijos e hijas. Como en ese tiempo no había normatividad, no había una ley que mostrara el incesto, entonces la especie humana se reproducía entre ellos, hermanos con hermanos. Pues hubo un tiempo que se llamó la era matriarcal. La mujer sabía de quién era el muchacho, pero el tipo no sabía si era el papá. Entonces las mujeres hablaban y los hombres obedecían, porque no había. Luego que hubo suficientes habitantes en la tierra, aparecieron los clanes y surgieron los patriarcas. Entonces ahí comenzó la era patriarcal. Y una vez que aparece la era patriarcal, Dios llama a un hombre, le hace una promesa, que fue Abraham, y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a las 12 tribus, y luego viene la ley donde ya se regula el comportamiento sexual. Entonces ya acostarse con la mamá es un delito, acostarse con la hija es un delito, acostarse con la hermana es un delito, acostarse con el tío es un delito, acostarse con la tía es un delito. Ya aparece la reglamentación. Hasta el Éxodo 20 la gente se reproducían entre ellos mismos, entre los hermanos. No había ley. Acuérdense lo que dice Pablo a los Romanos capítulo 7: donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, no hay ley. Hubo un tiempo que podían mandar la coca vida y por haber a Estados Unidos y no había problema, porque no había una ley llamada extradición. Pero una vez que apareció la extradición, todo el que mande coca para el otro lado lo pueden extraditar. ¿Ya? Así también ocurrió en eso. Entonces, la mujer de Caín, la mujer de Set, todas las mujeres de ese tiempo eran sus hermanas. Luego el capítulo 6 dice: aconteció que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y entonces dice que ya hubo gigantes sobre la tierra. ¿Cierto? ¿Cuáles eran los hijos de Dios? Los testigos de Jehová dicen que eran los ángeles, pero los ángeles son asexuales. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿en qué radicaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Los hijos de Dios, los descendientes de Set; las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. Se enamoraron, fue un matrimonio desigual y el resultado fue gigantes. ¿Estamos claros ahí? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo o no? ¿Sí? No, los hijos de Dios son la descendencia de Set. Los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Acuérdense que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Léalo en San Mateo. Vino un hombre y le dijeron a Jesús, los señores de los saduceos: Señor, en la ley está escrito que si un hombre se casa con una mujer y no deja descendencia, el hermano que sigue debe de tomarla, y el muchacho que nazca heredará la herencia del primogénito. Sucedió que hubo un hombre que se casó y murió y no dejó hijos, y entonces esta mujer tomó al otro hermano y tampoco, y le dio la vuelta a 7. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Pobrecito el último muchacho, estaba viejita ya, ¿cierto? Para darle un beso había que estirarle la piel. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Necios, ignoráis las escrituras y el poder, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Los ángeles no se procrean. Los ángeles son lo que fueran. Serán lo que fueron. Por eso los que no guardaron su dignidad no tienen salvación.
Y los que guardaron su dignidad con la muerte y la resurrección de Cristo, les fue perpetuada su eternidad y jamás volverán a fallar. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vamos bien o tienen alguna inquietud? Asexuales. Ahí también hay otra respuesta muy importante a los que piensan que se mueren y se van a encontrar con el papá, con la mamá, con la mujer, con la novia. Incluso se predica, si quiere encontrarse con él. La gran verdad es que en el cielo, aquí sabemos que es hombre y que es mujer, pero si allá seremos como los ángeles, ¿cómo sabré que es mi mujer? Aclaro, les dejo la inquietud, no es la última palabra. La idea aquí es que usted piense y saque sus propias conclusiones. En mi caso, yo no me imagino un cielo donde me dé cuenta que mi hermano o mi hija o mi tío o mi papá o mi mamá está en el infierno. Yo no me lo imagino así. Sería un tormento. Hay una discusión. Otros sí dicen y tienen también bases bíblicas para hacerlo. Yo respeto eso, no pienso así. Aclaro, no es un pensamiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es mi pensamiento, mi manera de pensar. No lo tomen como la última palabra, Señor. No, uno no va a estar, pues. Oiga, tan bueno yo aquí en el cielo y mi hijo chambuscándose allá. Acuérdense entonces que Dios es el punto de partida, Dios es el punto de llegada. La diferencia que hay entre Dios y nosotros es que Él es el creador, nosotros sus criaturas. Que Él no tiene principio ni tiene fin. Nosotros sí tenemos principio, pero seremos eternos. Porque por eso hay salvación eterna, condenación eterna. Somos eternos a partir de un principio. Dios es eterno porque no tiene principio ni tiene fin.